Buenas tardes y para todos los amigos y colegas de América Latina, o buenos días para ustedes y buenas tardes para algunos compañeros, digamos, que conectamos, en este caso desde Barcelona, desde Lloret, desde algún otro espacio de España, ¿no? Solamente unas breves palabras introductorias antes de iniciar el seminario. Señalar que el grupo de trabajo de dinamización cultural de los archivos que tengo el honor, digamos, de coordinar en el marco de la Asociación Latinoamericana de Archivos, pensamos que sería bueno organizar alguna actividad con motivo del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. A partir de aquí estuvimos pensando qué tipo de participación íbamos a abrir para visibilizar un elemento que a veces le dedicamos poca atención, pero que es relevante para la profesión, que es esta idea que como lema podríamos adoptar de sociedades diversas, archivos plurales, que también funcionaría al revés, ¿eh? Sociedades plurales, archivos diversos. Es decir, ¿en qué medida los archivos somos capaces de ser espejo y reflejo de la sociedad? ¿En qué medida los archivos somos capaces de captar fondos documentales que van más allá de los tradicionales fondos institucionales? Durante un periodo de tiempo nos hemos dedicado a captar fondos patrimoniales, fondos de empresas, fondos de asociaciones, fondos de entidades, fondos de personalidades, pero
en unos años se abre un ámbito muy fructífero, que es todo el ámbito de las redes sociales, de las comunidades, y en este aspecto hay participaciones y hay iniciativas muy interesantes que sería bueno que todos pudiéramos conocer. A nivel teórico podríamos ahora reflexionar profundamente sobre esta relación archivo-sociedad, cómo somos capaces de interpretarla, pero sobre todo nos interesaba encontrar un grupo de personas que estuvieran trabajando sobre el tema de manera directa, de manera incisiva, y a partir de aquí plantear este seminario. Por esta razón, hoy tendremos el placer de escuchar en primer término, que ahora los presentaré con más calma, a los compañeros del Servicio de Archivo del Ayuntamiento de Lloret de Mar, una ciudad lindísima en la costa, digamos, marítima catalana. Los amigos Joaquim Davant, Jordi Padilla y Xavier Orri han hecho un trabajo extraordinario y han realmente impulsado una iniciativa novedosa, innovadora y que ha abierto muchos caminos a captar fondos, participación ciudadana, la función social del archivo, la interseccionalidad, conceptos que a veces utilizamos y que no encontramos personas que lo apliquen en el trabajo diario. Pues en este caso tendremos el placer de escucharlos, ahora los presentaré brevemente antes de su presentación, en una ponencia cuyo título sería La función social de los archivos, participación ciudadana e interseccionalidad. Insisto que pensamos especialmente en ellos por la medida en que tienen abundantes publicaciones, iniciativas, experiencias que apoyan este trabajo innovador en archivos. En primer lugar, tengo el placer de presentar a Joaquim Davant, que es el director del archivo, el licenciado en Historia. De todos haré una breve semblanza, incluso más tarde luego de Carlos Alberto Zapata, de María Fernanda Treviño y de Dani Asprilla, en el sentido en que tienen currículums muy amplios y por necesidad del tiempo lo voy a abreviar. En el caso de Joaquim Davant, es licenciado en Historia, es máster en Archivística, es, como he dicho, el director del Archivo de Lloret de Mar desde el año 1992, que en estos 33 años, ya poca broma, ha conseguido realmente un cambio espectacular en un archivo, digamos, como muchos otros archivos municipales, con todos los respetos, y lo han transformado en el apoyo de Jordi y de Xavier en un archivo realmente de referencia que va mucho más allá del peso demográfico de la ciudad de Lloret, que luego ustedes conocerán que es una ciudad tipo mediano, ¿no? Es además, Joaquim es docente, tiene numerosas publicaciones sobre Lloret y también muy importante, es miembro del Consejo Nacional de Archivos de la Generalitat de Cataluña, que es el órgano que asesora la política archivística catalana. Jordi Padilla y Xavier, que hablarán a continuación después de él. Jordi Padilla es arquitecto técnico y especialista en gestión documental por la ESAGED, la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona, y tiene un posgrado en documentos electrónicos, uno en archivos fotográficos y también en derechos humanos. Y especialmente es experto en el movimiento LGTBQ+. Finalmente, Xavier Orri, de formación en Historia, Comunicación y Moda. Su trabajo se ha centrado mucho en organización de fondos documentales y de difusión de redes sociales, y también es un investigador en diversidad sexual y de género. El valor que tiene de la actuación, la participación de Joaquim, de Jordi y Xavier es que esta interseccionalidad, si se me permite, también lo es en sus currículums profesionales, que ven que son muy diferentes. Historia, archivística, moda y arquitectura, que esto demuestra precisamente la grandeza de la archivística, ¿no? Como personas que llegamos de distintas formaciones, confluimos en un trabajo integrado e interdisciplinar. Bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias, Joaquim, Jordi y Xavier, por haber aceptado esta invitación. Es un honor teneros aquí. Y de entrada ya cedo la palabra a Joaquim para empezar esta interesante participación en estos 30 minutos. Adelante, por favor. Muy bien. Muchas gracias, Ramón, por esta presentación. Buenos días para ustedes, buenas tardes para nosotros. En primer lugar, quiero agradecer a la organización por la invitación a participar en este seminario, por haber pensado en nuestro modesto archivo y por brindarnos la oportunidad de compartir nuestro proyecto con todos ustedes. Esperemos que la presentación sea de su interés.
En nuestro caso, queremos explicar la experiencia que estamos llevando a cabo desde el Servicio de Archivo Municipal de Lloret de Mar, centrada en el impulso de la función social de los archivos. No sé si pueden mis compañeros compartir la pantalla para que pueda explicarles. Sí, pasamos esta presentación. Exactamente. Aquí, antes de empezar, permítanme situarlos brevemente en el mapa. Lloret de Mar es un municipio turístico ubicado en Cataluña, muy conocido tanto dentro de la propia Cataluña como en España y también en varios países europeos. El fenómeno turístico ha transformado profundamente nuestra población, porque en 1950 Lloret era un pequeño pueblo de pescadores con apenas 4.000 habitantes y hoy en día pues cuenta con una población fija de unos 43.000 habitantes, integrada por más de 120 nacionalidades distintas: rusos, pakistaníes, chinos, alemanes, africanos. Bueno, es una pequeña O, ¿no? Digámoslo así, ¿eh? Y durante los meses de verano, pues esta población se multiplica por 5, llegando a alcanzar las 200.000 personas, ¿no? Y bien, una vez hecha esta breve contextualización, si mis compañeros pasan a la siguiente diapositiva, paso a centrarme en la temática que nos ocupa, ¿no? Yo creo que si somos sinceros con nosotros mismos, debemos reconocer que una parte significativa de la ciudadanía percibe los archivos como instituciones pues, alejadas de la sociedad, ¿no? Poco accesibles, elitistas e incluso reservadas a una minoría, ¿no? En los debates cotidianos prácticamente nadie habla de archivos, ¿eh? No, es así. Y si mencionan el término de archivo, suele ser en referencia al archivo como objeto digital o informático, no en el sentido de infraestructura, organización o ciencia archivística, que es lo que realmente compete a nuestra disciplina, ¿no? Por tanto, la mayoría de la población jamás ha tenido contacto directo con un archivo, desconoce sus funciones, sus objetivos y además suelen asociarlos pues, únicamente con espacios oscuros y seguramente repletos de papeles viejos para ellos, ¿no? Pero, sin embargo, desde hace algunos años los archivos estamos dejando atrás esa antigua imagen y hoy en día nos empieza a identificar como un servicio pues, mucho más moderno, más activo y seguramente más abierto a la comunidad, ¿eh? Pero en cualquier caso, la ciudadanía sí que nos reconoce indiscutiblemente dos funciones principales. Comencemos por estas dos funciones principales, como es la función cultural, que muchas veces está vinculada a la investigación histórica, y la función administrativa, que está reforzada a partir de diversas leyes y reglamentos, como pueden ser la Ley de Transparencia y Acceso a la Documentación, la Ley de Administración Electrónica. En nuestro caso, supongo que en sus países también debe haber normas y leyes vinculadas a la función administrativa de los archivos. Pero, en todo caso, estas dos funciones que he comentado, la cultural y la administrativa, podríamos decir que estas funciones tienen un carácter pasivo, ¿no? Porque normalmente con estas funciones lo que hacemos los archiveros, los que estamos en los archivos, que trabajamos en los archivos, es esperar que sea el ciudadano que venga a buscarlos, que venga a buscar el documento histórico para hacer su trabajo, su labor investigadora, o para que venga a buscar un expediente administrativo concreto, ¿no? Pero es verdad que últimamente los archivos están despertando una nueva dimensión, que es la función social, ¿no? Y esta función social sí que nos acerca a la ciudadanía de una forma distinta y que sobre todo permite reivindicar las diversas identidades y sensibilidades presentes en nuestra comunidad, ¿no? Esta función tiene un carácter mucho más activo porque desde los archivos interpelamos al ciudadano, porque somos nosotros quienes vamos a su encuentro y establecemos una interacción directa con él, ¿no? Si pasamos la siguiente diapositiva, por favor. Y a partir de este enfoque, desde el Archivo Municipal de Lloret de Mar, decidimos impulsar pues, diversas iniciativas con el fin de lograr que la población lloretense se acercara más a nuestras instalaciones, ¿no? que conociera nuestros servicios y que los utilizase pues, cuando sea necesario, ¿no? Lo que pretendíamos, en cierta manera, era conseguir que el archivo dejara de ser concebido como el archivo del ayuntamiento para transformarse en un archivo de proximidad, un archivo de la comunidad abierto a toda la ciudadanía, ¿no? Y es por ese motivo que hace más de 17 años impulsamos la creación del grupo de amigos del archivo, que les explicaré con detalle más adelante. Algunos años más tarde, y siempre dentro de esta misma vocación social
pusimos en marcha diversos proyectos para acercar el archivo a la ciudadanía, impulsamos visitas guiadas para las escuelas, dinamizamos nuestra presencia en redes sociales, hemos promovido concursos participativos como la pregunta del SAM, el Cercapunts o Buscapuntos, hemos fomentado también la implicación ciudadana mediante campañas como Archivemos el Momento y también a raíz del confinamiento pusimos en marcha nuevos proyectos de colaboración ciudadana como es el Escriba del siglo XXI y la mirada ampliada. Y más recientemente pues hemos lanzado una iniciativa más ambiciosa y creo que más abierta al conjunto de la ciudadanía, como es Interseccionalidad y Archivos, un programa y 4 proyectos. En este seminario nos centraremos en explicarles con más detalle 2 de estas propuestas, ¿no? El grupo de amigos del archivo e Interseccionalidad y Archivos. Las otras las dejaremos para otro momento. Bien, en relación con el grupo de amigos del archivo debemos tener en cuenta que a finales de los 90 y principios de los 2000 nuestro archivo municipal recibió una gran cantidad de material audiovisual que abarcaba desde finales del siglo XIX hasta los años 90 del siglo XX, ¿no? Esta documentación es interesantísima porque permite reconstruir espacios, personajes, tradiciones, etcétera, ¿no? Y por eso, en el año 2008, con la intención de promover la participación ciudadana, se creó el Grupo de Amigos del Archivo para que nos ayudaran a identificar y a describir los miles de imágenes que estábamos ingresando, ¿no? Entonces, se organizaron sesiones semanales de trabajo coordinadas por personal del archivo y desde el principio se obtuvieron unos resultados excelentes porque los asistentes no solo identificaban con precisión las diferentes imágenes, sino que también aportaban una gran cantidad de información, ¿no? El nombre de las rocas, de las puntas, de las calas. Cada roca tenía un nombre, ¿no? Nosotros somos un municipio de costa y, por lo tanto, aparecen muchas fotografías con rocas, con puntas, con calas y cada uno le otorgaban un nombre, ¿no? En definitiva, el grupo de amigos proporcionaba un conjunto de datos que iba mucho más allá de la simple identificación y contextualización de la imagen, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues el grupo pues, se fue ampliando, se fue consolidando y también se mejoraron las instalaciones de la sala de proyecciones, ¿no? Pasamos la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, esta la saltaremos porque si no, no tendremos tiempo. La anterior, por favor. Pero déjenme explicarles una de las cosas más memorables que hemos vivido con el grupo de amigos del archivo. Ya les he comentado que las sesiones semanales de trabajo pues, se llevaban haciendo desde el año 2008 ininterrumpidamente, pero lamentablemente llegó el día 13 de marzo de 2020 y entonces sucedió lo inimaginable, ¿no? El gobierno del Estado decretó el confinamiento total de la población por la llegada de la COVID-19 y supongo que a ustedes también les debió llegar esta afectación con las consecuencias que todos conocemos. Y evidentemente, pues el grupo de amigos del archivo fue uno de los colectivos más afectados por el aislamiento, porque la mayoría de sus miembros superan los 80 años, ¿no? Como gran parte de sus integrantes no sabían utilizar las nuevas tecnologías, pues nos vimos obligados a suspender la sesión del día 20 de marzo y muy a pesar nuestro tuvimos que resignarnos, ¿no? Claro, nosotros pensamos, si no dominan Internet, si no dominan las nuevas tecnologías, si no conocen las plataformas de videollamadas, pues tendremos que resignarnos, ¿no? Y bien, nosotros pues nos resignamos sí, pero ellos no lo hicieron. Ellos no se resignaron. Entre ellos se llamaron por teléfono, nos llamaron a nosotros, insistieron en que ellos querían continuar de la manera que fuera las sesiones de trabajo, que les explicásemos mínimamente lo que tenían que hacer y que ellos ya se apañarían, y así fue. Les dimos unas cuantas indicaciones y el día 3 de abril pudieron reencontrarse y continuar las sesiones de trabajo a través de esa plataforma, ¿no? De hecho, la rápida reacción de los integrantes del grupo de amigos fue todo un éxito porque ellos mismos quisieron superar las barreras tecnológicas y también tenemos que decirlo porque contaron con la inestimable colaboración de sus hijos y de sus nietos, ¿no? Pero de esta manera, durante los años 2020 y 2021, pudimos continuar realizando las sesiones semanales de trabajo, ¿no? En nuestra página web pueden encontrar un vídeo que recoge esta experiencia. Les aseguro que es impresionante. No lo vamos a poner ahora porque estaríamos mucho tiempo. Pero es impresionante poder ver cómo se movían los amigos del archivo con las plataformas del Zoom en aquellos momentos, ¿no?
Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, en 17 años de actividad del grupo de amigos, pues hemos contado con 260 colaboradores de edades comprendidas entre 35 y 96 años. Han identificado más de 23.000 fotografías y visionado más de 50 películas. Todas las sesiones han sido guiadas por moderadores encargados de recoger y organizar la información aportada por los participantes, ¿no? Yo creo que en todo caso debemos tener en cuenta también que la iniciativa del grupo de amigos del archivo ha generado una relación beneficiosa para el archivo, lógicamente, pero también para ellos mismos, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, aquí tenemos relacionado algunos de los beneficios que hemos obtenido también para el archivo, ¿no? El grupo de amigos pues, colabora activamente en la identificación y descripción de imágenes antiguas, aportando una información muy valiosa sobre el pasado de Lloret de Mar. Sus integrantes se han convertido en embajadores del archivo, implicándose en la recuperación, en la conservación y en la difusión del patrimonio documental. Además, participan de forma constante en los actos organizados por el archivo municipal, como conferencias, talleres, exposiciones. Ellos siempre son los primeros. Gracias a su implicación también, el archivo proyecta una imagen diferente, mucho más próxima, más abierta y más participativa hacia la ciudadanía, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos también los beneficios que los miembros del grupo de amigos del archivo han obtenido, ¿no? En el plano social se generan vínculos afectivos y solidarios que facilitan la organización de visitas culturales y actividades lúdicas, ¿no? Exposiciones, etcétera, ¿no? También desde el punto de vista, podríamos llamarle neuropsicológico, ¿no? La estimulación cognitiva de los participantes del grupo de amigos pues, les contribuye a mantener activas funciones como la memoria, la capacidad analítica y hasta la expresión verbal, ¿no? Y a nivel personal, pues se fomenta entre ellos la comunicación, el debate, la atención mutua, la amistad, etcétera, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y es que, además, la experiencia del grupo de amigos del archivo debe valorarse como una iniciativa ejemplar de carácter intergeneracional, ¿no? Y sirva de ejemplo los diferentes encuentros que han tenido los miembros del grupo de amigos con distintos grupos escolares, ¿no? A través de estos intercambios, los más jóvenes pueden conocer de primera mano episodios del pasado reciente y comprender mucho mejor la evolución social y cultural de todo su entorno, ¿no? Y del mismo modo, los miembros del grupo de amigos también han participado en iniciativas promovidas por el colectivo LGTBIQ, lo que también demuestra una clara voluntad del grupo de amigos de implicarse en debates, bueno, pues, contemporáneos, ¿no? Mostrando una actitud abierta, inclusiva y solidaria, ¿no? Y precisamente este último aspecto del grupo de amigos, la participación en iniciativas de interseccionalidad, enlaza directamente con el siguiente proyecto que queremos presentarles, ¿no? Porque cuando hablamos de reforzar la función social de los archivos, también debemos asumir el compromiso de preservar una memoria plural e inclusiva, ¿no? Y es por ello que hemos impulsado esta nueva iniciativa que llamamos Interseccionalidad y Archivo, un programa y 4 proyectos, ¿no? De hecho, la interseccionalidad es un concepto relativamente nuevo que busca estudiar las diversas formas de discriminación a través de los diferentes condicionantes de las personas, ¿no? Por lo tanto, cuando se analiza la situación de la mujer, de la persona homosexual o del migrante, no solo se debe tener en cuenta esa condición, sino que también debemos relacionarla con otras categorías o características de la persona, su estatus social, su actividad profesional, su formación académica, porque la condición de homosexual, de migrante o de mujer no la vive de la misma manera una persona, bueno, acomodada que una persona con pocos recursos económicos, y no la vive de la misma manera una persona con formación universitaria que una persona sin estudios. Son muy diferentes, ¿no? En este sentido, sobre toda esta cuestión y a nivel archivístico, se han comenzado a generar planteamientos muy interesantes y nosotros hemos querido trasladar esta experiencia a nuestro archivo, a este archivo más modesto, porque nos hemos dado cuenta de que en la mayoría de los archivos se pueden encontrar los fondos documentales de grandes personalidades, de grandes familias, ¿no? De grandes empresas, incluso de la propia administración, lógicamente, pero en cambio no se puede encontrar documentación o se encuentra muy poca documentación relacionada con las minorías sociales y los movimientos colectivos o reivindicativos, ¿no?
Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Por tanto, a partir del programa Interseccionalidad y Archivos, buscamos desarrollar 4 grandes proyectos. En primer lugar, la mujer y la perspectiva de género en los archivos, que fue presentado en el año 2021. En segundo lugar, la maleta, documentos y relatos de la migración, que está vinculado a los fondos documentales de los migrantes y se presentó en el año 2022. En tercer lugar, los colores de los documentos, las minorías sexuales, afectivas y de género en la documentación de archivo, relacionada lógicamente con la documentación de los colectivos LGTBIQ, que se presentó el año pasado, en el 2024. Y actualmente estamos trabajando en el tratamiento de la diversidad funcional en los fondos de archivo, que lo presentaremos, si todo va bien, a finales de este año. Pues bien, nos hemos centrado en estos 4 proyectos porque, como mencioné antes, los archivos tenemos el compromiso social de conservar una memoria plural y de asegurar la custodia de fondos documentales que sean representativos de las actividades impulsadas por todos los colectivos de nuestra comunidad, no de unos cuantos, sino de todos, ¿no? Yo lo dejo aquí, paso la palabra a mis compañeros Xavier y Jordi, que os explicarán con un poco más de detalle estos 4 proyectos que os he mencionado muy rápidamente. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Ramón, Kim. Continuamos ahora con los objetivos del programa. Los principales objetivos del programa Interseccionalidad de Archivos se pueden agrupar en estos 4 puntos. En primer lugar, la identificación y recuperación de fondos documentales vinculados con colectivos tradicionalmente silenciados en los archivos. En segundo lugar, la adecuación del tratamiento de los fondos a la realidad de esos colectivos de manera inclusiva. En tercer lugar, el análisis de los condicionantes que permiten estudiar los casos desde un punto de vista interseccional. Y, por último, en cuarto lugar, la utilización de un lenguaje inclusivo en la descripción de los documentos aplicando proyectos de descripción archivística reparativa. Pasamos a continuación a tratar el primer proyecto del programa sobre archivos, mujeres y feminismos. Hasta ahora, el papel de la mujer en la construcción y evolución de la sociedad prácticamente no se visibilizaba en los fondos que se conservan en los archivos. Ha sido necesario desarrollar una tarea de recuperación de las voces de las mujeres en los documentos a todos los niveles, como productoras, como conservadoras, como cedentes, como profesionales de los archivos y como usuarias. Y esto es lo que persiguen las diferentes acciones diseñadas e implantadas en el proyecto. Gracias, Jordi. Antes de todo, quería comentar que la metodología o el trabajo de campo utilizado para los 4 proyectos es exactamente el mismo, exactamente idéntico. El primer paso que dimos a término para dar forma al proyecto de la mujer, pero que también es extrapolable a los 3 siguientes, era hacer una revisión de fondos. Es decir, los fondos ya custodiados, en este caso, en el Servei d'Arxiu Municipal de Lloret de Mar, hacer una revisión con una mirada inclusiva y a la vez interseccional, porque las herramientas de descripción que quizás se habían utilizado hace 20 o 30 años no son las mismas que tenemos actualmente y nos permitían identificar una serie de documentos y de fondos que quizás a veces con esa visión heteropatriarcal lo que hacen es relegar a la mujer o a cualquier otra minoría y dejarla en un segundo plano, digásemos. Después, también el segundo paso también ha sido exactamente igual para los 4 proyectos, ha sido el hecho de identificar y contactar con las personas cedentes. La suerte que hemos tenido en el caso de Lloret de Mar, como os explicaba Joaquim anteriormente, es que somos un pueblo grande y una ciudad pequeña a la vez. Entonces, este carácter de proximidad nos ha permitido ir nosotros a interpelar a los cedentes, a los productores o productoras de fondos y hacerles ver de la necesidad que teníamos de incluir sus fondos y su documentación en el archivo municipal y así a conseguir que estos fondos que hasta el momento no teníamos fueran visibles. En el caso de contactar con cedentes, productores y productoras, en algún caso, ahora por ejemplo en el caso de la mujer, que es el que os estamos explicando ahora mismo, explicaros que fue muy importante contactar también con asociaciones. En el caso de Lloret de Mar tenemos una asociación muy activa que es la Asociación de Dones l'Aurora, que es una asociación que se carga de promover y divulgar las políticas feministas y de igualdad. Entonces, fue esencial contactar con ellas, colaborar con ellas, ir de la mano, primero para conocer a cedentes, para
conocer a personas que podían custodiar fondos y también porque nos ayudó a la hora también nos ayudó a crear el apartado Retratos de Mujer y mujeres con mujeres con voz propia, que lo que pretendíamos era contactar con esas personas accedentes en 4 ámbitos. En el ámbito de la primera generación de mujer que accede a estudios superiores, un caso. El segundo caso es las mujeres empresarias, mujeres que fueron pioneras en establecer negocios de cara al turista. El ámbito del deporte, mujeres que fueron también pioneras en acceder o en ser relevantes en el mundo del deporte. Y me falta un cuarto que es el hostelería, he dicho, estudios universitarios y las mujeres en el ámbito del deporte. Y las políticas. Después también había el cuarto apartado, perdón, eran las mujeres que habían accedido a la política a partir de años 78, 79. Fue esencial contactar con ellas a la hora de crear sus fondos y también que nos explicaran sus vivencias. En este apartado quiero recalcar que yo esto que os voy a explicar muy resumidamente lo tenéis en la página web que nosotros tenemos. Podéis entrar y verlo todo con mucho más detalle. Pero sí que me gustaría recalcar que en el apartado de nuestras experiencias, de este apartado destacaría el reportaje Pensión Completa, que es un documental que se hizo con entrevistas, con recuperar la memoria oral a mujeres que habían sido pioneras en establecer negocios turísticos. En este caso eran prácticamente hoteles y pensiones. Entonces, es un vídeo de entrevistas muy interesante donde ellas explican en primera persona cómo fue crear de la nada pues lo que ahora venían a ser empresas de que se dedican al turismo, empresas hoteleras. Como os decía, muy importante ha sido esta colaboración e ir de la mano con esas asociaciones que se dedican a la mujer y también remarcar que para identificar a esas personas cedentes nos fue también muy necesario contactar con la Concejalía de Igualdad y Feminismos, que también nos facilitó el contacto con estas mujeres. Muy bien, gracias, Xavi. Bien, pasamos al segundo proyecto, La Maleta. A través de la documentación referida a las personas que migran, se quiere tener una perspectiva más completa de este fenómeno. Es un fenómeno esencial en la configuración de la sociedad y que a menudo queda en un segundo plano en la investigación archivística. En nuestro caso, hallamos una cifra notable, por ejemplo, de documentos y estudios sobre el fenómeno de los indianos, o el que tal como se denominaba irse a hacer las Américas, desarrollado en España durante el siglo XIX, pero en cambio muy pocos sobre las migraciones internas del campo a la ciudad durante la segunda mitad del siglo XX, el incremento destacado de la llegada de personas en las últimas 2 décadas de todo el mundo o sobre el papel específico y diferenciado de las mujeres en los procesos de migración. En el apartado de La Maleta fue esencial, como os decía, contactar con el Departamento de Bienestar y Familia, que es el departamento que, a través del Ayuntamiento de Lloret de Mar, gestiona, digásemos, la llegada de las personas migradas a nuestra localidad. Entonces, fue esencial trabajar con las compañeras del PLAC, ir de la mano, porque son las compañeras, las técnicas que tenían acceso directo a todas esas asociaciones. Como bien os explicaba Joaquim al principio de la presentación, Lloret es una ciudad multicultural y muy diversa. Tenemos hasta 104 nacionalidades establecidas en nuestra casa, en nuestro territorio, y gracias a los contactos con las compañeras del plan local de acogida ciudadana, nos fue muy cómodo para poder contactar con esas casas. Entonces, con esas casas regionales o casas que tienen representación en el caso de Lloret de Mar. Eso nos ha permitido identificar fondos, es decir, todas estas casas regionales o casas que representan a países están generando fondos y los tienen. Y entonces hicimos una prueba que nos pareció muy interesante, que esto podía venir en el apartado de nuestras experiencias, destacar uno de los muchos materiales que podéis encontrar dentro, que fue como hacer una interactuación donde había un carácter interseccional entre mujeres y también hombres. En las imágenes, el caso que podéis ver ahora son de mujeres, pero, por ejemplo, en la primera foto era Rosy, es una señora que emigró en los años 50 del sur de España y se estableció en Lloret, y el otro caso es Ática, una señora proveniente de Marruecos. Ambas dos fueron a trabajar al mismo hotel, pero en diferentes épocas. Entonces, creamos como una interactuación entre ambas que han coincidido trabajando en un mismo espacio, pero vienen de unas realidades muy diferentes. En la fotografía también que acompaña tenemos el caso de Katy y de Mavinta. Katy es una señora que emigró de Extremadura hacia Lloret. El caso de Mavinta es gambiana, llegó a Lloret en el año 88 y ambas coinciden en la misma calle, en este caso en la calle Girona de Lloret de Mar. Entonces, creamos esta interactuación para hacer también esas entrevistas y estos vídeos.
nos fue también muy cómodo el hecho de que tanto Katy como Mavinta o Ática o Rossi también trajeran fotos y documentos y sus recuerdos de cuando ya se establecen en Lloret. Esto lo podéis encontrar ampliamente en el vídeo que hay en el apartado de nuestras experiencias, pero también os quería decir y destacar que el primer punto, que es el que habla de los fondos documentales relacionados con las personas migradas, iría estrictamente relacionado con el punto que os marcaba en el caso de la mujer y el archivo, que es el hecho de revisar los fondos, de identificarlos. Es decir, en Lloret ya teníamos también fondos documentales que hablan de migración, porque como bien os ha explicado Jordi anteriormente, tenemos el fenómeno del indiano, ¿no? De la persona que se va de Lloret para prosperar económicamente, en este caso en América. Pues lo que hicimos también, y lo podréis ver en el apartado fondos documentales, crear como una especie de guía, de catálogo, con los fondos que tienen documentación relacionada con el tema. Vamos al tercero. Muy bien. Tercer projecte. El tercer projecte, los colores de los documentos agafarán els colors dels documents. Este proyecto nace con la voluntad de recuperar las memorias de la comunidad LGTBIQ+ a nivel local. Durante la segunda mitad del siglo XX, nuestro municipio se posiciona como un destino turístico de creciente importancia, que también desarrolla una oferta para las personas encuadradas en la diversidad afectiva, sexual y de género, cosa que incentiva la configuración de un colectivo mucho antes que en otros municipios de nuestro entorno. Y esto tiene un triple impacto. En primer lugar, sobre la población local. En segundo lugar, sobre los turistas, las turistas que nos visitan. Y en tercer lugar, para personas exiliadas, el concepto de sexilio, que llegan sobre todo de las regiones menos desarrolladas de España para trabajar en la industria turística y poder vivir también su condición con más libertad. En el tercer proyecto, que es el color dels documents, nos fue de mucha ayuda contactar con históricos del colectivo LGTBIQ+, que había aquí en Lloret. Lloret fue una ciudad, sin ser conscientes de ellos, que ha sido pionera en tener locales de ocio LGTBIQ+, que los primeros se remontan a finales de los años 50, principios de los 60, y curiosamente estos locales habían estado gestionados por personas exiliadas. Como nos explicaba Jordi, el sexilio es este fenómeno por el cual una persona huye de un ámbito que puede ser rural o no puede ser rural, porque a veces puede ser en un país donde el ambiente te es hostil y no te es favorable, y huyes buscando pues una prosperidad económica. En el caso de Lloret nos encontrábamos que mucha gente proveniente del sur de España elige venir a Lloret a finales de los 50, a principios de los 60, y la mayoría en los 70, porque huían de zonas rurales donde el ambiente les era muy hostil, y aquí encontraban dos vías. Una, la que les permitía trabajar y prosperar económicamente, cosa que en un pueblo, en un ámbito rural, no les era fácil ni cómodo, y después a la vez les permitía ser ellos mismos, es decir, lo que tenían que esconder en su lugar de origen, aquí podían ser ellos mismos. Entonces, una vez localizamos a esos históricos del colectivo LGTBIQ+, nos fue pues como facilísimo tener esos fondos. Yo destaco siempre el fondo de Josep Valls, que es un pionero en ocio LGTBIQ+. Josep montó una estructura de locales LGTBIQ+ a partir del año 77 en Lloret de Mar, enfocados al turista, pero también al residente. Y el hecho de haber contactado con Josep nos abrió muchísimas puertas. Josep ha cedido su fondo documental, es un fondo documental valiosísimo, con unas imágenes que son una fantasía. Y además la documentación también que hay agregada. Gracias al encuentro con Josep, pero también con Manuel, con José Luis y con mucha otra gente, nos ha permitido crear el espacio con voz propia, que era como recoger memoria oral. Sí que es verdad que había mucha gente que a veces que por miedo pues no querían custodiar una carta, una agenda, un dietario, y acaban destruyéndolo. Entonces, lo que hemos hecho a través de estas múltiples entrevistas y variadas es recoger todo este testimonio oral y crear un apartado que es historias LGTBI, que podéis encontrar en el apartado de nuestras experiencias, pero también en las biografías LGTBIQ+. En cuanto al tercer proyecto, podríamos haberlo resumido de manera muy rápida. Ya vamos con el cuarto y último proyecto, que es el que estamos trabajando ahora, que es el de la diversidad funcional. Sí, efectivamente, la diversidad funcional a menudo queda relegada a un segundo plano en los archivos. Este proyecto persigue la mejora de la accesibilidad de las personas con diversidad funcional en la documentación de archivo, tanto presencialmente como sobre todo online. Y también reivindicar su presencia como personas que están en los documentos y que pueden formar parte de la comunidad archivística como profesionales, investigadoras, usuarias o cedentes.
el apartado, en el cuarto apartado o cuarto proyecto que estamos trabajando, el de diversidad funcional, ya hace un año que hemos establecido una ronda de contactos y entrevistas con asociaciones y entidades, como en los otros casos, que en el territorio era esto que os comentaba de contactar o localizar a los agentes de proximidad, esta gente que nos pueden ayudar porque son quienes han generado documentación. Entonces, en este caso hemos establecido contacto con diferentes asociaciones que trabajan en el campo de la diversidad funcional. También nos ha permitido identificar fondos, como es el caso de Cristina Marqués o de Iván, de diferentes personas que han generado documentación porque tienen un carácter interseccional o bien porque tienen diversidad funcional o en algún otro caso porque también son del colectivo LGTBIQ+, o en el caso de porque son mujeres. Entonces, ahora mismo estamos en este proceso de crear los 4 apartados. Como os decía al principio, los 4 proyectos tienen el mismo formato y el mismo patrón y entonces con la idea final de conseguir tener como un espacio que se recoge en la página web que os invito a que podáis consultar y visitar, con ofrecer al usuario la posibilidad de tenerlo todo recogido y crear como una especie de catálogo virtual, de catálogo online, donde los usuarios, investigadores y cualquier persona interesada pueda encontrar todos estos recursos en línea. Si todo va bien y según lo previsto, nos gustaría que el apartado de la diversidad funcional estuviera activo a finales de año. Calculamos que noviembre y diciembre tendría que ser una realidad. No sé si, Jordi, querías apuntarlo de la traducción. No, simplemente indicar que en el mundo anglosajón se ha estudiado este aspecto con más profundidad que en América Latina o incluso en Europa y estamos también profundizando, aquí podemos visualizar en la diapositiva la sección de discapacidad de la Sociedad Americana de Archivística, que proporciona un buen número de recursos muy interesantes que podemos adaptar también a nuestros casos particulares. Y por nuestra parte, pues eso es todo. Gracias. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Joaquim, Jordi y Xavier. Realmente 30 minutos, la puntualidad catalana hoy ha brillado absolutamente con excelencia, matemático puro. Muy bien, muchísimas gracias por la puntualidad. Ahora voy a pasar el esquema comentado al principio, después de cada intervención, la primera, la del equipo del archivo de Lloret de Mar, habría dos panelistas que harán una intervención un poco pues de reflexión, de comentario, etcétera, etcétera, para enriquecer un poco y otra mirada también de otro contrapunto sobre esta presentación. Los harán, en este caso hablarán la maestra Dania Asprilla y la maestra Fernanda Treviño. Las presento brevemente, luego ya les cedo la palabra estos 5 minutos para cada una. La maestra Dania Asprilla es comunicadora social y periodista con énfasis en comunicación organizacional. Es magíster, maestra en comunicación e identidad corporativa. Ha trabajado en diferentes instituciones, especialmente en el Ministerio de la Vivienda y actualmente en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, y durante muchos años estuvo también trabajando en el AGEN en el periodo que lo lideraba nuestro colega, que luego hablará, periodo muy fecundo del Archivo General de la Nación de Colombia, nuestro colega, el maestro Carlos Alberto Zapata. También finalmente señalar que Dania, juntamente con Marco y otros compañeros, pero especialmente fue la líder del proyecto Sinergiala, que es un proyecto que después de muchísimos años aún sigue con vida y que es sumar toda la información de los archivos generales y otras entidades dedicadas podríamos llamar en un sentido amplio, a la difusión, a la dinamización de los archivos. También tenemos el honor de que Dania sea profesora del Diplomado de Dinamización Cultural de los Archivos. Por tanto, te cedo la palabra a ti, Dania, y luego después presento a María Fernanda y también le cedemos la palabra. Por favor. Gracias, Ramón. Mirka, le tengo un gran reto con esa puntualidad que me dejaron ustedes de hablar solo 5 minutos. Tomé mucha nota de lo que expusieron. Saludos a todos los que nos acompañan a esta hora en la transmisión. Y bueno, creo que puedo arrancar hablando de 2 escenarios que manifestó someramente Joaquín cuando inició su intervención, y es el escenario al que nos enfrentamos todos los que trabajamos en los archivos. Un escenario es ese que percibe a los archivos como unas entidades alejadas, poco accesibles, elitistas, retomando esas palabras de las que habló Joaquín, pero también que
que tienen en el radar esas personas que jamás han tenido contacto con el archivo o en el peor de los escenarios ha tenido un mal contacto con el archivo o un poco contacto con el archivo por temas de desinterés de pronto de la oferta que tiene como entidad. Y el otro escenario, que es un escenario en el que hemos trabajado mucho en los últimos años, que tiene que ver con esa percepción de que hay un archivo, retomo las palabras de Joaquín, más moderno, más activo, más abierto, en el que gracias a sus exposiciones hemos visto casos reales y situaciones reales donde se ven ese trabajo que se ha hecho de manera muy juiciosa para cambiar o para incidir positivamente en la percepción que tienen muchos ciudadanos, y también en este escenario, un escenario un poco más positivo, en el que se encuentran esas personas que ya son públicos, audiencias ganadas, en las que puedo citar de pronto todas esas personas con las que ustedes han trabajado de manera activa en el proyecto y que las han vinculado en los proyectos que han expuesto y que las han vinculado a estos proyectos como una construcción colectiva en las que todos pueden aportar desde sus experiencias, desde sus vivencias, desde su interés y también desde su conocimiento. Entonces vale la pena con estos dos escenarios que básicamente mencionó Joaquín, analizar la comunicación en términos de interseccionalidad y de la función social de los archivos, y hoy solo voy a exponer, como tengo solo 5 minutos, 3 cosas que rescaté de sus exposiciones. Uno, cómo tenemos ese reto y cómo hemos trabajado en adaptar las estrategias y las tácticas de comunicación a las diferentes audiencias de los archivos. Y no vamos a hablar, y retomo algo que dijo Joaquín, no solo de los archivos, de las personas que nos buscan, que ya sabemos que son esas audiencias ganadas, que en la mayoría de los casos son los archivistas o archiveros, como les digan en su país, los historiadores, los investigadores y los docentes, sino también de ese otro escenario de los que nosotros debemos buscar para que se acerquen a los archivos para poder cumplir realmente con esa función social y con esa interseccionalidad que entiendo que es un ejercicio que han hecho muy bien Jordi y Javier para poder construir estos proyectos que nos acaban de mencionar. Entonces, adaptar esas estrategias y tácticas de comunicación a las diferentes audiencias de los archivos, que hoy me atrevo a agrupar en esos dos grandes grupos, valga la redundancia, es algo en lo que tenemos que seguir trabajando y cuyas apuestas están sobre la mesa. Otro es garantizar el diálogo y la interacción abierta que invite a la reflexión y a la participación real de la ciudadanía, incluso en la toma de decisiones trascendentales en los archivos. Y la otra es reconocer las diferencias de los individuos y los diferentes grupos de interés a la hora de poner en marcha procesos de comunicación, teniendo en cuenta cuáles son realmente sus necesidades y cuál es el impacto que tiene la labor de los archivos en las comunidades, en los individuos, en las colectividades. Construir procesos de comunicación reales con enfoque diferencial e inclusivo, ofreciendo también alternativas de acceso a las comunidades teniendo en cuenta esas diferencias. Y aquí quiero rescatar ese ejercicio fantástico que nos expusieron Jordi y Javier con voz propia, ese testimonio de la comunidad, testimonio oral de la comunidad LGBTIQ+, y fíjense cómo están construyendo ese catálogo virtual donde se agrupe y donde se dé real acceso y donde podamos poner al servicio de la comunidad contenidos de interés para nuestras audiencias con enfoque diferencial y verdadera inclusión y verdadera participación de los grupos de interés en la labor que tenemos en los archivos. Eso nos invita a pensar en los archivos mucho más allá de las entidades que salvaguardan, protegen, conservan los archivos, y hablar de cómo garantizamos ese acceso y cómo a partir de los archivos podemos hacer construcciones colectivas de historia, de patrimonio, de conocimiento, de memoria e incluso de transparencia. Pues muchísimas gracias, Daniel, también súper puntual, además con mucho contenido y mucha intensidad. Muy bien, fantástico. Pues paso a presentar a la maestra Fernanda Treviño, de México. María Fernanda es licenciada en Ciencias de la Comunicación, diplomada en Mercadotecnia, nosotros le llamamos aquí en Europa más o menos marketing, y ha finalizado ahora una maestría en Desarrollo y Gestión Cultural en la Universidad de Guadalajara. Trabajó muchos años en ALAGN de México, donde también compartió pues, muchos proyectos con el amigo Marco Enríquez. Y sobre todo en ALAGN de México se dedicó básicamente a temas de difusión, de temas de participación, temas de servicios educativos. Es docente del Colegio de Jalisco y experta en difusión y comunicación, y además también es fundadora del grupo de trabajo de dinamización cultural de los archivos, y en el mismo caso también que Dania, tenemos el honor que sea pues también profesora del diplomado en dinamización cultural de los archivos. Por lo tanto, también 5 minutitos, adelante Fernanda, cuando quieras.
No te oímos, Fernanda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero no tener problemas con la conexión porque estoy en un lugar que está medio inestable. Muy buenos días. Agradezco a nuestros compañeros lo que nos han compartido. Voy a tratar de ser puntual. ¿No se escucha? Sí, se escucha. Sí, sigue. Ok. Perfecto. Bueno, yo hice algunas anotaciones. Me parece muy importante que a través de los proyectos que ustedes nos han presentado podemos dar cuenta de la diferencia entre la función social y la función cultural. Creo que sabemos las tres funciones, la administrativa, la social y la cultural, que luego suele ser, no se alcanzan como a dimensionar de una manera clara, pero creo que ustedes con sus proyectos han aterrizado muy bien cuál es la función social, que también de alguna manera está vinculada con la cultural, pero digamos que es más la función social. Me llama la atención también el hecho de todas estas alianzas que ustedes hacen con diferentes organizaciones o entidades, de tal manera que los mismos fondos documentales que ustedes poseen en el archivo se enriquezcan con toda esta documentación de otras instituciones, ¿no? Que para los archivos municipales creo que es muy importante poder tomar otros tipos de fondos para poder enriquecer la historia local, ¿no? También eso me pareció relevante. Por otro lado, también el tema de los 4 proyectos que ustedes trabajan, creo que eso es algo que es también muy evidencia cómo es importante tratar temas de actualidad. Ustedes están tratando temas como las mujeres, los grupos de diversidad sexual, lo que es la migración y lo que es la accesibilidad, que muchas veces en los archivos queremos hacer difusión de la colonia, o sea, nos vamos a tiempos del pasado, cuando en realidad todos estos temas es lo que le da sentido a las nuevas generaciones. ¿Cómo lograr retomar estos temas para poderlos, que sean de discusión, ¿no? Creo que para jóvenes, para muchos de estos grupos, les trae pues mucho más significado que estar hablando todo el tema de los documentos de la Inquisición, que por supuesto que se pueden traer a cuenta bajo estos ejes temáticos que ustedes manejan. Entonces creo que eso es el gran valor que yo rescato, ¿no? Por supuesto que hay mucho más, pero que para un archivo municipal es muy enriquecedor, ¿no? Cómo poder enriquecerlo a través de otros fondos, cómo tratar temas de actualidad. Y la pregunta, yo tengo más bien ahora 2 preguntas. ¿Todos los fondos que ustedes utilizan en su metodología son fondos históricos o tienen también, trabajan con fondos semiactivos? Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta, ¿qué tipo de formación es el personal que trabaja estos proyectos? Supongo que es interdisciplinario por el tipo de temas, no sé si haya sociólogos, antropólogos o solo archivistas. Entonces, nada más serían como esos 2 puntos. Gracias. Bien, gracias, María Fernanda. No sé, quizá ya, si os parece brevemente, ya que os hace una interpelación directa, si os parece, podéis contestar ya directamente. Sí. ¿Perdón? Lo que hace referencia... ¿Se me oye? Sí. Vale, lo que hace referencia a la formación de los trabajadores, empiezo por la última. Bueno, somos el personal del archivo, pero como ha comentado también mi compañero Xavier, es muy importante buscar alianzas entre otras asociaciones del municipio que puedan ayudarnos. En el caso pues, de la mujer, pues fuimos a buscar una asociación de mujeres. En el caso de lo que sería la diversidad funcional, vamos a buscar también entidades que trabajan esta cuestión. En el colectivo LGTBI, lógicamente, contamos con plurales, y si no, con departamentos del ayuntamiento que también sean sensibles a estos proyectos que les vamos planteando, ¿no? Y por lo tanto también contamos con profesionales, pues en el caso del ayuntamiento, pues con profesionales que han hecho psicología, etcétera. O sea que no solo somos nosotros, sino que también contamos con otras colaboraciones. Y la primera pregunta, que ahora no recuerdo, era el tema de los fondos.
Sí, si son históricos o son... sí, trabajamos lógicamente los fondos históricos y también algunos semiactivos. En el caso, por ejemplo, del colectivo LGTBIQ, en este caso, pues se está estudiando todo el tema de los atestados policiales para saber exactamente qué informaciones se camuflaban entre los datos que aparecen en los atestados, ¿no? Porque muchas veces se perseguía al colectivo LGTBIQ y se ponían algunas informaciones que no eran de todo correctas. Esto lo puede explicar mucho mejor Xavier, que lo trabajó y que se lo estuvo mirando detalladamente en los expedientes, ¿eh? Pero sí, trabajamos también con documentación semiactiva. No sé si he contestado la pregunta. Sí. Muchas gracias, Joaquín. Gracias. Creo que ahora ya deberíamos pasar a la parte 2, a la conferencia 2, a la conferencia del maestro Carlos Alberto Zapata, que sé que venía con un poco de premura de tiempo. No sé si lo tenemos. Sí, ya lo tenemos aquí. Bienvenido, Carlos. Bueno, ahora que tenemos aquí al maestro Carlos Zapata, aprovecharé para presentarlo y también para hablar de... Él nos presentará la conferencia 2, que el título es muy sugerente, es Desarchivando los archivos o cómo salirse de la caja, dice, ¿no? En todo caso, él ahora en estos 30 minutos nos lo explicará. También luego pasará, como en el caso de nuestros compañeros Joaquín, Jordi, Xavier, que luego Dania Asprilla y María Fernanda Treviño harán pues, estos 5 minutos de reflexión y de contextualización. Solo destacar de su nutridísimo currículum, yo me he permitido, en la confianza que nos tenemos, resumirlo un poco. Carlos Alberto es bibliotecólogo y archivista, egresado de la Mesa La Salle. Es especialista en gestión gerencial y máster en docencia universitaria y también en documentación digital. Es profesor e investigador universitario desde hace ya más de 34 años y, ya lo he comentado antes, fue director de la AGN en una época muy fecunda y muy positiva de esta institución en Colombia. También es asesor externo del Banco Central de República Dominicana y de la Presidencia de la República de Colombia. Ha publicado numerosos estudios, artículos, libros. Actualmente es asesor líder en gestión documental en el Banco de la República. También colabora estrechamente con ALA y es miembro del grupo de expertos Gerry Beau, dedicado a la enseñanza de archivística, y lidera el grupo de preservación digital de la misma. Y finalmente es miembro del grupo de advocacy del Consejo Internacional de Archivos. Aquí, muy resumidito, sería un poco el compendio de estos años, de estos trabajos del compañero, del maestro Carlos Alberto Zapata. Carlos, tienes pues esos 30 minutos. Cuando quieras, no sé si quieres pasar algún PowerPoint o lo presentas tal cual directamente. Sí, estoy con un PowerPoint, pero quiero confirmar si lo están viendo en pantalla o no lo están visualizando. No lo estamos viendo. A ver si tenemos suerte, pero la otra vez hemos tenido un pequeño problemita con el PowerPoint. Ah, no, ya lo vemos. Fantástico. Sí, lo estamos viendo ya. Sí, se ve, desarchivando los archivos o cómo al salirnos de la caja, con un dibujo de una persona muy pensativa. Adelante. Bueno, no, nada. Pues primero muy emocionado por estar participando en esta jornada del día de hoy con personas de tanta trayectoria en el mundo de la difusión de los archivos y que a lo largo de muchos años, porque esto no empezó ahora, nos han puesto a todos a reflexionar acerca del papel de los archivos. Me han hecho un enorme favor, Joaquín, Jordi, Javier, así como Ramón, en la mesa anterior, porque tocaron temas que de alguna manera yo resentí no iba a poder abordarlos, porque pues en media hora es muy difícil que uno pueda desarrollar tantas ideas que hay alrededor de la difusión de los archivos y de la reconceptualización de este concepto. Y como lo decía Ramón, pues me siento también muy honrado de compartir la mesa con una querida amiga, Dania, con una colega también que aprecio muchísimo, María Fernanda, y por supuesto la presencia de Ramón y de todos ustedes hoy y de quienes nos están escuchando. Y bueno, fue un título un poco provocador y que lo he mencionado mucho en mi docencia universitaria y también
en los cursos de capacitación que hemos dado a través de ALA y conferencias a las que he tenido la oportunidad de ser invitado por colegas tanto en mi país como fuera de él, en América Latina. Y es que el concepto de la caja y el concepto del archivo, pues digamos, están íntimamente ligados a las prácticas de los últimos 10 lustros, digámoslo de esa manera. Cuando este artefacto comenzó a tener cierta masiva utilidad en los archivos para conservar la documentación. Incluso cajas que llegaron a llamarse en alguna época, creo que todos lo hemos resentido y todavía nos duele el alma, del famoso archivo muerto, que se marcaban así de esa manera. Y bueno, en muchos de nuestros países las hemos adoptado como estándar de conservación documental. Colombia no es la excepción. En Colombia hablamos mucho de las cajas y les ponemos una referencia con un código, y esa referencia con un código X300, X100, X200 permiten que los archivos de nuestras instituciones puedan adquirir este tipo de artefacto para proteger la documentación. Y cuando digo que debemos salirnos de la caja es porque en muchos de nuestros países pensamos en función de ese artefacto y en función de la conservación de los documentos en las cajas. Medimos los archivos también muchas veces en cajas. Y el otro componente de desarchivando los archivos es porque existe en el imaginario de la ciudadanía el concepto de que lo que se archiva se olvida. Más o menos es eso: archívese y ya queda ahí por si alguna vez alguien lo requiere. Todos los archivistas durante generaciones hemos lidiado con ese concepto. Y cuando alguien dice hay que desarchivar algo, quiere decir que hay que volverlo a traer a la vida. Más o menos esa es la expresión que se utiliza en el argot administrativo. Desarchiven ese expediente, es decir, vuélvanlo a activar, porque estuvo allá pasando o durmiendo el sueño de los justos, expresión que es bastante frecuente en América Latina. Y quiero entonces comenzar con este título provocativo a que quienes hoy me escuchan, que por supuesto no son mis compañeros de mesa ni de la mesa anterior, porque es evidente que van muchos pasos adelante, a toda la comunidad archivística que nos está escuchando, que tenemos que comenzar a cambiar esos paradigmas, esos esquemas mentales, esas preconcepciones y prejuicios que tenemos acerca del archivo. Preparando esta conferencia, a mí me gusta muchísimo utilizar imágenes que generalmente obtengo en internet para darle cierto matiz agradable, y que mientras voy hablando, pues la imagen pueda acompañar lo que yo estoy diciendo. La semiótica de la imagen evidentemente es muy importante en este tipo de foros. Y le hice una pregunta a Google quiero ver imágenes de bibliotecas e imágenes de archivos. ¿Por qué pongo el tema de las bibliotecas? Primero, no solamente porque el origen, como todos lo sabemos, de las bibliotecas y los archivos, incluso los museos, es el mismo. Es decir, venimos del mismo fundamento epistemológico, si se quisiera. Nos separamos mucho tiempo después, pero finalmente compartimos muchos elementos en común. Y las bibliotecas son un gran competidor de los archivos en muchos sentidos, en muchos buenos sentidos, pero para nosotros también nos ponen en una condición de desigualdad. Entonces, algunas, por supuesto, eso arroja miles de imágenes y uno se puede quedar navegando allí mirándolas. Escogí algunas simplemente porque en el común denominador, cuando uno busca en Google y en cualquiera de los buscadores imágenes asociadas a esta institución milenaria, como también milenario es el archivo, pues aparecen fotos con color, fotos que le dan a uno la sensación de que allí hay vida, ¿no es cierto? De que allí hay movimiento, de que por allí pasa la sociedad, que por allí pasa la ciudadanía. Y es muy frecuente que cuando uno busca imágenes de bibliotecas se encuentra niños, familias, usuarios. Me quise traer únicamente algunas de las que tienen personas, pero también porque quería dignificar y representar los espacios que en general hay en las bibliotecas, y cómo cuando uno llega a una biblioteca en general queda atrapado, queda
se detiene, fija su mirada en algún punto que le llama la atención y probablemente un título que encuentra sugestivo, y ahí se para y puede extraer ese libro y leerlo. Pero acto seguido, la misma pregunta me mostró entonces las imágenes de los archivos y seleccioné, en la conferencia tengo una imagen también tomada en este mismo ejercicio más adelante, que tiene una mezcla de orden y de caos, de moderno y de antiguo, pero me quise traer estas para ponerlas en paralelo con las anteriores. Entonces, aparecen personas, por supuesto, pero las personas tienen batas blancas, tienen tapabocas, tienen guantes. Las personas están solas, los pasillos son más estrechos, la documentación es perfectamente simétrica en muchos casos, conservada en cajas, desde donde se desarchivan los expedientes cuando tenemos que sacarlos, incluso para consulta. Y pues sí, también hay una sensación de orden, por supuesto, pero la pregunta en realidad es si estos algoritmos que nos muestran estas imágenes me traen las imágenes que estoy mostrando en uno y en otro, ¿qué pasa con el algoritmo que tenemos en la mente los ciudadanos, ese algoritmo natural? ¿Y por qué es más fácil hacer divulgación y difusión en las bibliotecas que divulgación y difusión en los archivos? ¿Por qué tenemos que ser mucho más creativos los archivistas? Y en esto, pues el grupo de difusión que coordina Ramón, evidentemente ha dado un salto cuántico en estrategias. ¿Por qué Google no me mostró, por ejemplo, imágenes que son muy significativas y que a mí me llaman mucho la atención, como las siguientes? El edificio de los archivos de Finlandia, de los archivos del Reino Unido, de los archivos de Corea del Sur, del Archivo General, el nuevo edificio del Archivo General de la Argentina, el nuevo edificio del Archivo General de México, el nuevo, porque luce nuevo, nuestro bello edificio del Archivo General de la Nación de Colombia. Esas imágenes quedan siempre en las secuencias bien adelante y aparecen, y a menos que uno pregunte específicamente, pues no van a salir. En cambio, sí me salieron imágenes de bibliotecas bellísimas a lo largo de todo el mundo, cuando preguntaba por bibliotecas emblemáticas. Así como opera el algoritmo de Google, opera el algoritmo del ciudadano, de la ciudadanía. Estamos en una desventaja enorme, en donde la biblioteca, que tiene la misma antigüedad que el archivo, ha logrado desarrollar estrategias y ha logrado convocar a comunidades y ha logrado convocar a la ciudadanía, toda, en un sentido muy amplio, como lugar de encuentro. Incluso se ha transformado en su concepto, pero pues esto lo traigo como referente de la necesidad de que el archivo cambie también sus estereotipos, a partir de procesos de difusión y divulgación mucho más creativos e innovadores, como ya en la mesa anterior nos logró mostrar ejemplos fantásticos que tristemente, hay que decirlo, son bastante excepcionales o poco frecuentes en países latinoamericanos, mucho más frecuentes en sociedades más desarrolladas. ¿Por qué son tan atractivas las bibliotecas para la ciudadanía, en tanto que los archivos no lo son igual? Si uno pone dos edificios uno enfrente del otro, la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional, uno enfrente va a mirar filas de usuarios queriendo entrar a la biblioteca, mientras que los espacios dispuestos para consultar el Archivo Nacional pues permanecen prácticamente libres. 20, 30 investigadores cuando puede haber 400 puestos de trabajo. Va uno a la biblioteca y los 400 puestos de lectura están completamente llenos. Bueno, y aquí empezamos a mirar también elementos sobre los que tenemos que trabajar como archivistas. Esto es tomado de un libro del querido amigo Diego de Navarro, citando a Antonio Castillo, hablando sobre los archivos del antiguo régimen y sobre la imagen del archivo en el siglo XVI y XVII. Y en uno de los títulos de su libro hablaba sobre las luces del archivo. Y esta frase, un poco cuando uno la lee, empieza a generar ese imaginario que tenemos del archivo seguro, las 3 o 4 llaves de las que Ramón ha hablado tantas veces
cuando dicta sus conferencias, el arcón, ¿sí? El baúl, el armario en donde se guardan los documentos bien protegidos para que no pase absolutamente nada allí. Hemos mantenido entonces durante siglos las miradas del archivo tradicional, dirigido generalmente a un público erudito, en el que en el mejor de los casos acuden también ciudadanos a buscar a cuentagotas documentos que necesitan muy particularmente para una necesidad muy puntual y menos para procesos de investigación. Repito, esto seguramente pues contrasta lo que estoy diciendo con las experiencias que nos mencionaron en la mesa anterior, que son un ejemplo a seguir y que deberían ser y comenzar a multiplicarse como está pasando. Pero sin embargo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer debe ser multiplicado. Y empezamos a mirar pues, el acceso a esos fondos documentales por parte de personas que también los tratan con un culto, ¿no es cierto? El culto al documento. Cuando hacemos y vemos estas exposiciones que hacen parte de esas estrategias de difusión, cuando vemos los procesos de digitalización que también hacen parte de las estrategias de difusión, vamos mirando aspectos que nos empiezan a llamar la atención. Y quiero también aquí poner esta expresión que va a tener implicaciones hacia las generaciones futuras de usuarios de los archivos. Y es que no hay estética, no hay belleza, no hay lucidez en el bit. Tenemos aquí una imagen que no está a color de la Declaración de las Naciones Unidas con las firmas autógrafas de quienes participaron en ese evento histórico importante. Y abajo tenemos, si esta declaración se hubiera firmado en el siglo XXI, tendríamos puras firmas digitales, algoritmos y hash, que se verían como la imagen inferior. Entonces, cuando uno mira eso, pues nadie se detiene. Cuando uno mira la firma de Napoleón, la de Simón Bolívar, la de Miguel de Cervantes, pues obviamente uno se detiene allí. O sea, mientras que si miramos la firma digital en un documento cualquiera, pues nadie se va a detener allí. Nadie va a encontrarle estética a eso. Entonces no va a atraer la atención. Y en buena medida la atracción del archivo tendría que estar asociada, ¿por qué no?, a una estética. Así esa estética tuviera que ver con ejercicios y con esfuerzos adicionales, seguramente hoy en día mediados por las tecnologías, en donde podamos nosotros lograr mayores avances. Y esto lo conecto con una película que, si no la han visto, vale la pena que se la vean, que es Blade Runner. El protagonista está aquí arriba en la imagen superior y ahí se acerca a lo que pareciera un muro, pero no es un muro, es la sala de consulta de un archivo. Y ahí vemos los depósitos de ese archivo. Y lo que tiene en la mano es un cristal de cuarzo sobre el cual hoy en día hay investigaciones que apuntan a que podría llegar a ser uno de los soportes más longevos documentalmente hablando para preservar la memoria de la humanidad. Y allí se acerca con el que es el archivista, que es un personaje que luce bastante siniestro. Curiosamente, ahora que Ramón ha trabajado mucho el tema de la imagen del archivista y del archivo en la literatura y en el cine, pero me llama la atención que es una película proyectada hacia el año 2050 de nuestro siglo y que muestra un archivo físico con una tecnología de cristal de cuarzo. ¿Serán acaso eso de los archivos que consultarán las nuevas generaciones? No lo sabemos. Pero esto evoca también un concepto acerca de cuál es el concepto, y valga la redundancia, de archivo que estamos todavía consolidando. Y me refiero particularmente porque estamos hablando mucho a audiencias de América Latina, a los países de América Latina que tienen unas realidades distintas a los países europeos y de economías y de, digamos, regiones mucho más desarrolladas que la nuestra. Estas expresiones de estoy perdido, no encuentro el archivo, o perdidos en el archivo porque no encontramos la documentación, no sabemos por dónde buscarla porque está en cajas, porque está codificada de una manera que pareciera hecha para que no fuera accedida, sino más bien que estuviera oculta frente a nuestros ojos. Y podríamos perfectamente pasarnos la vida entera en el archivo tratando de buscar respuestas a preguntas de diferente naturaleza. Como muchos historiadores, entre los cuales Ramón es uno de los más asiduos usuarios de archivo,
pues pasan la vida entera metidos entre folios, entre libros, entre legajos, entre expedientes y entre computadores. Y si estamos perdidos en el archivo, pues pregúntenle a un ciudadano cualquiera de nuestras ciudades. Seguramente si le preguntamos dónde queda el Archivo Nacional o el Archivo General de la Nación, no lo puede decir. Y digo seguramente porque de 10, 3 no van a saber o 4 no van a saber. O al contrario, de 10, 7 no saben y 3 sí lo saben. Pero si le preguntamos dónde queda el archivo de la alcaldía o si le preguntamos dónde queda el archivo de impuestos, mucho más perdido va a estar. En Bogotá se hizo el Archivo de Bogotá trabajó una iniciativa muy interesante que era hacer un mapa interactivo de los archivos de la Secretaría, de la Alcaldía de Bogotá, de la alcaldía básicamente, de sus secretarías. Y ese mapa interactivo pues tiene, digamos, en su sitio web un buscador que me ayuda y me muestra la ruta hacia dónde me voy a dirigir. Pero en realidad nos estamos dirigiendo a veces a lugares donde no están los archivos en realidad, sino donde están las oficinas, las instalaciones. En otros países, los archivos de las administraciones tienen un edificio específico de archivo y están marcados. En España, por ejemplo, encuentra uno el aviso que dice archivo de la municipalidad, archivo de la gobernación, archivo. Aquí no solemos marcar los archivos. Pareciera que quisiéramos evitar que alguien los encontrara. Entonces también hay acciones inconscientes que nos impiden hacer visible el archivo. Es decir, la palabra desarchivar es mostrarlo, ponerlo, volverlo activo, volverlo vivo. El archivo de alguna manera, es un instrumento multifuncional en la medida no solo en que debe atraer usuarios de diferente tipo, sino que debe ser visto de una manera mucho más amplia. El concepto de memoria ejercida desde los documentos, que tanto ha hecho arraigo en nuestra tradición archivística, pues está cediendo paso a otros conceptos de memoria completamente distintos, interconectados, virtualizados además, en donde esas fronteras entre el documento y la información comienzan a perderse y donde el ciudadano también fácilmente se va a perder. Entonces, el posicionar la imagen del archivo en el ciudadano, así como le costaba a los archiveros españoles en el siglo XV y XVI y XVII, perdón, y hay relatos fantásticos descritos por Diego de Navarro en su libro de La imagen del archivo, pues los estamos viviendo hoy en día exactamente igual. Esfuerzos como los que me presentó la mesa anterior y que después también comentaron María Fernanda y Dania, pues tristemente son excepcionales, no son el común denominador, y ahí hay que hacer unos esfuerzos adicionales. El archivo está entre 4 paredes, el archivo no está en la calle, el archivo no está ante la ciudadanía, el archivo debe estar afuera, el archivo no puede seguir archivado, y no quiero que mi audiencia y mis colegas entiendan el concepto de archivado como una antítesis del concepto de archivo en un sentido real. Y eso me plantea otra pregunta para la audiencia y para mis colegas, y es, ¿qué tanto conocimiento en realidad creemos o sabemos que producen los archivos? Nuevo conocimiento. Hay un dilema que para mí es falso, pero que para otros puede ser acertado, en la medida en que vemos el archivo como fuente de investigación para producir nuevo conocimiento, pero también vemos muy pocos investigadores en grandes salas de archivo consultando, sobre todo en América Latina. En Europa no tanto. Tuve en alguna ocasión la posibilidad de visitar los archivos del Reino Unido, y cuando pasé por la sala de investigadores, era una sala enorme, de hecho varias, y estaba llena de usuarios, llena, como si fuera una biblioteca. Cuando digo como si fuera una biblioteca es porque en las bibliotecas uno pocas veces ve las sillas vacías, los puestos de lectura están ocupados. O el archivo como fuente de información para garantizar derechos de la ciudadanía, ejercicios que explicaban Joaquín, que explicaba Jordi y Javier también. O como apoyo a la administración. Y como apoyo a la administración hay que decir que hay un espacio de tiempo en que el archivo no sale, en que el archivo no se ve. Ese espacio de tiempo es aquel en que los documentos siguen teniendo ese valor administrativo y por razones incluso de las leyes de transparencia gozan de clasificación y reserva muchos de ellos. Y el ciudadano no puede acceder a él. Tiene que acceder a la transparencia pasiva mediante procesos de consultas de información
que muchas veces demoran días, semanas y meses y se responden de manera incompleta, o sea, no hay acceso directo al archivo. Y al no haber acceso directo al archivo, porque está mediado por una solicitud de información, el proceso se vuelve tortuoso y la imagen del archivo sufre daño frente a unas decisiones políticas de las administraciones. Pero tampoco conocemos qué tanto nuevo conocimiento han producido los archivos. Hay artículos acerca de la citación, los índices de citación de documentos de archivo en artículos científicos y en investigaciones. Pero mientras que los expertos en analítica de datos tienen cifras exactas de las fuentes documentales, bibliográficas y de otro tipo, no hay un ejercicio, ni un mapa, ni un tablero que me muestre qué tanto consultan el Archivo General de la Nación, el de Colombia, el de Perú, el de México, el de la Argentina, o el Archivo Histórico de España. Esos datos en realidad no se comparten, no sabemos quién está consultando qué conocimiento está produciendo nuevo a partir de los archivos. Y ahora nos vienen los problemas nuevos, y es el archivo, y lo llamo yo el archivo que seremos. El Big Bang de la Big Data, que esta imagen me la encontré en la búsqueda para preparar esta conferencia, ¿no es cierto? En 15 años se ha multiplicado casi 100 veces el volumen de la información digital. Y el volumen de la información digital significa que tenemos documentos digitales, datos estructurados o no estructurados, porque ahora los expertos en tecnología se apropiaron del mundo del documento digital, llamándolo dato no estructurado, y entonces el dato estructurado ahora lo están procesando las grandes máquinas. Los principales problemas de la Big Data tienen que ver con datos no estructurados, es decir, con documentos digitales de archivo, muchos de ellos, pero también tienen que ver el uso de las inteligencias artificiales. No está sacando suficiente provecho de los documentos digitales, datos no estructurados, porque no hay suficiente trabajo archivístico alrededor de esos datos. Por ejemplo, la descripción de esos datos. Entonces, el ciudadano se pierde, el ciudadano no encuentra la información. Y estamos haciendo unos esfuerzos muy grandes por mostrar el archivo que podemos ver. Entonces, los esfuerzos que hacemos con las exposiciones, con las visitas guiadas, con una cantidad de estrategias basadas en la estética del archivo, en los tesoros documentales, en la belleza del archivo, pero que cuando nos vamos al mundo digital, como yo lo decía, pues en el mundo digital no hay estética en el bit. Entonces, pues tenemos que dar un viraje de 360 grados a mirar cómo deben ser esas nuevas estrategias de difusión de los archivos que son digitales. Y en donde la información cada vez se acumula y se va perdiendo. Estudios han demostrado que hacen falta profesionales para analizar la información digital, y por eso las inteligencias artificiales cobran un valor importantísimo. Ahí vemos una imagen en donde hay una exposición digital, y que casi que estamos viendo es como si estuviéramos visualizando documentos sacados de una computadora y unas audiencias allí recorriéndolo, pero también esas nuevas generaciones ya no se van a enfrentar al activo, al bien mueble, como se conoce también al patrimonio documental físico en formatos analógicos, sino que va a apreciar mucho más lo digital. ¿Y cómo llegamos en lo digital para posicionar el archivo? Porque yo puedo hacerle ver a un ciudadano lo que significa un archivo llevándolo a una sala donde se encuentran documentos que tienen 1000 años de antigüedad, pero cuando vamos a un repositorio, no le puedo mostrar el repositorio. Le tengo que preguntar qué es lo que él quiere para poder entregarle lo que él quiere, porque él no puede ver el repositorio, mientras que si estuviera en un archivo histórico físico, podría recorrer sus espacios. Es decir, que archivos y tesoros versus acceso. Solemos sentir mucho orgullo cuando tenemos y decimos, tengo 50 kilómetros de documentos de archivo, tengo 60 kilómetros de documentos de archivo, tengo 70 kilómetros de documentos de archivo, tengo 1500 años de historia guardada en el archivo. Pero cuando miramos el acceso, encontramos que a diferencia de una biblioteca pública, el archivo público tiene una enésima parte de las consultas que puede tener una biblioteca.
por los procesos de acceso a la información. Y siempre nos vemos con imágenes como estas cuando nos referimos al archivo, ¿no es cierto? Entonces, allí hay también un elemento en el que tenemos que comenzar a trabajar, porque hay orden en el caos o mantenemos el caos en lo que debería ser el orden. Y este cambio de paradigmas nos lleva, por supuesto, a pensar en el usuario. Y el usuario es un público diverso. Estamos hablando de inclusión. Los usuarios no están cortados exactamente de la misma manera, no son uniformes. Por supuesto que hay el ciudadano que va por una razón, pero hay aquel que está buscando y tiene otras necesidades de información. Y esos elementos asociados hoy en día al manejo del archivo también empiezan a verse un poco disueltos cuando hablamos de los servicios de custodia documental. Cuando una entidad contrata un servicio de custodia para guardar los archivos, el archivo se pierde de la cercanía con el ciudadano. Y ahora estamos hablando también de los servicios de custodia digital. Compañías de servicio de tecnología ofrecen custodia digital archivística, por supuesto. Pero entonces, ¿qué va a pasar con el acceso a esa información por parte de un ciudadano que no sabe ni siquiera cómo se va a enfrentar a esos nuevos paradigmas desde el uso del archivo, desde la información que se encuentra en el archivo? Entonces, ese concepto de la memoria, que es tan tradicional y arraigado en el archivo, comienza a ser inaccesible conforme va transformándose los formatos y conforme nos vamos, digamos, haciendo esta transición del mundo analógico que podemos ver, tocar, percibir, apreciar, sentir, hacia el mundo digital. El concepto del poder en el archivo y por qué también en la crítica archivística se habla de la hegemonía de las narrativas de la información desde los archivos públicos del Estado. El concepto de patrimonio según quién o por qué, ¿sí? El patrimonio como lo vemos los archivistas o el patrimonio como lo ve el ciudadano. La sacralización del concepto de archivo, visto como un lugar de culto, ¿sí? Un lugar de encuentro de la ciudadanía. El secretismo de nuestras sociedades, de las sociedades latinoamericanas, que se refleja en la figura del archivo, del archivero, incluso en los conceptos asociados a las leyes de transparencia. Tristemente, México, que era una luz en la transparencia, acaba de dar un paso hacia atrás al aniquilar prácticamente el Instituto de Acceso a la Información Pública, que por más de una década logró mostrarnos ese camino a la transparencia. Y estamos hablando entonces de nuevos términos que mis colegas en la vez anterior lograron de manera magistral mostrarnos, ¿no es cierto? Archivos comunitarios, los archivos de la protesta social, los archivos de los movimientos sociales, los archivos de los derechos humanos, los archivos de las migraciones, los archivos de los movimientos LGBT, los archivos, el archivamiento web, ¿no es cierto? Es decir, empiezan a aparecer nuevos términos que no conceptos alrededor de la palabra archivo, y allí es donde, desde mi perspectiva, como bien lo ha logrado comenzar a difundir el grupo de trabajo de difusión de los archivos y de diseminación, tenemos que empezar a enfocar las miradas, porque esos otros campos y terrenos ya están ganados y se tienen que fortalecer, pero estos otros nuevos, en donde la comunidad que está de fondo, como esta imagen lo señala, es la comunidad, es la sociedad la que se empodera y la que se apropia del archivo. Ahí está el trabajo más importante, y por eso el archivo tiene que salir de esa casa en donde se habita. Y esa casa en donde se habita el archivo tiene también otro elemento que no podemos dejar de reflexionar, y es ese nuevo usuario más digital. Cuando uno habla con un niño, cuando uno habla con un estudiante universitario joven, de los temas del acceso a una biblioteca física incluso, o a un archivo físico, eso no le atrae. A ellos les atrae lo digital. Entonces, este concepto de archivos a domicilio es cómo llevo el archivo a la casa de cada ciudadano. Y seguramente ahí lo digital tiene mucho que ver, y las nuevas tecnologías disruptivas de la información nos van a ayudar. Pero primero esto significa
un diseño para todos, ¿no es cierto? Porque en los algoritmos también puede haber sesgos para la búsqueda de información. Y esos algoritmos los programan personas. Y el archivista podría hacer un mal trabajo de descripción, incluso con sesgo ideológico, para erradicar memorias, para impedir memorias. Entonces, nuestro rol también tiene allí un impacto importante. Los servicios. Uno mira en una biblioteca y el catálogo de servicios es fantástico y enorme. Y uno va a un archivo y todavía le llamamos a la fotocopiadora servicio de archivo, servicio de fotocopia, servicio de consulta. Y eso en realidad hace rato dejó de ser un servicio. Hay que rediseñar el concepto de servicio y hay que rediseñar también los espacios en donde el usuario debería disfrutar más los archivos. Y yo con estas reflexiones pues lo dejo. Yo sé que el tiempo es oro. Espero haber cumplido con el tiempo que me dieron para esta disertación y que mis compañeras de mesa pues puedan complementar o debatir o controvertir algunas de las ideas que les he expuesto hasta hoy. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por esta sugestiva presentación que daría para mucho debate, ¿eh? Sobre todo el tema acceso a archivo y bibliotecas tiene mucha tela que cortar, pero por desgracia tenemos el tiempo que tenemos, pero lo dejamos guardadito para otro día, a lo mejor dedicar monográficamente este tema porque es muy interesante. Me ha gustado mucho la última ilustración que utilicé en este libro que has comentado que llevé a cabo con mi colega Rocío Ponce sobre archivos y archiveros en la literatura y el cine, porque de los libros más bonitos que habla de archivos, ahí está El archivista, con este tipo de dibujo de cómic, que es una auténtica maravilla. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Paso la palabra ahora por orden al inverso. Primero cedo la palabra a la maestra María Fernanda Treviño, estos 5 minutitos de reflexión, comentario, y luego los 5 minutitos para la maestra Dania Asprilla. Adelante, María Fernanda, cuando quieras. Muchas gracias, Ramón. Hola, Carlos. Gusto saludarte y escucharte como siempre. Bueno, voy a ser breve, ¿no? Me parece que es muy acertada toda esta situación que tú planteas en torno al imaginario colectivo que hay sobre archivos a diferencia de bibliotecas o museos. Creo que es un doble desafío para quienes nos dedicamos a hacer difusión, efectivamente, porque no nada más es presentar actividad, sino que también continuamente tenemos que estar justificando nuestro quehacer. O sea, si presentamos una actividad, tenemos que decir, explicar qué hacemos, qué hace, por qué su labor es relevante, ¿no? No podemos irnos como en una actividad de lectura en una biblioteca que llegas y automáticamente puedes empezar a discutir los cuentos. Nosotros, antes de comenzar con una actividad, tenemos que darle sentido a esa actividad. Entonces, efectivamente, pues, esta invisibilidad que tenemos, pues, nos lleva a diseñar estrategias que tenemos que considerar, ¿no? Un ejemplo de ello es, de por sí el término archivo ya tiene varias concepciones. Cuando uno empieza a trabajar ahora con niños y con público infantil y jóvenes, resulta que la palabra archivo ya no nada más es o la institución o el espacio, sino que ahora para ellos el archivo es ese icono que está dentro de las computadoras, ¿no? La carpetita amarilla. Entonces, cuando tú llegas, y es que el archivo, pues ellos están pensando en esa carpetita amarilla, ¿no? No están en lo que nosotros traemos ya como referente. Entonces, sí, todas estas situaciones, pues nos las ponen un poco más difíciles. Y la última cuestión que me gustaría comentar es sobre la pregunta, ¿no?, que tú hacías sobre qué está pendiente en América Latina, que no vemos esas salas quizá como las vemos en otras partes de Europa. A mí me parece, en mi opinión, que está pendiente un trabajo de un estudio formal sobre los hábitos de consumo en los archivos. Creo que no se ha hecho no sé si en algún momento, pero a nivel creo que es más un trabajo que el grupo de dinamización podría en algún momento también plantearse, ¿no? ¿Cómo son estos hábitos de consumo de los usuarios, ¿no? ¿Cómo buscan ellos ya la información? Porque finalmente si no tenemos estos datos, pues las políticas que haya de acceso de los archivos o van a ser finalmente en función de las necesidades del archivo, no de los usuarios. Entonces sí, hacer un estudio formal sobre hábito de consumo nos puede ayudar para mejorar las políticas de acceso por un lado y por otro para diseñar también estrategias de difusión enfocadas
a estos usuarios reales y potenciales. Finalmente son un público distinto y eso nos lleva también a plantearnos estrategias propias para ellos. A ellos sí ya no les tenemos que explicar para qué sirve un archivo, pero sí tenemos que buscar cómo llevarlos y que continúen en la investigación en nuestros fondos. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. También aprovecho para comentar, antes de ceder la palabra a Dania, que ahora me comentaba Marco, que están siguiendo la charla más de 150 personas, por tanto, en este aspecto tenemos un público pues fiel y paciente que ha seguido con muchísimo interés toda esta charla, que ya llevamos la hora y media, pero de momento con la gente aguanta, quiere decir que el tema les interesa. Por favor, Dania, cuando quieras, tus 5 minutos. Yo estoy en una situación muy compleja en este momento, porque imagínese hablar uno después de quien fuera su jefe durante años. ¿Qué puede decir uno? Uno dice, amén, absolutamente de acuerdo con toda esa intervención. Entonces, partiendo de esa base, quiero comentar que sin duda alguna, teniendo en cuenta todo lo que nos acaba de exponer Carlos en su intervención, estamos en el tiempo en el que los temas de comunicación nos exigen un cambio y una transformación inmediata. Yo me voy a atrever a retomar algunas de las cosas que él manifestó y aportar de pronto algunos conceptos relacionados con la comunicación frente a lo que él expuso. Entonces, fíjense que en materia de comunicaciones, hablar de salirse de la caja y de desarchivar la comunicación tiene todo que ver con reconocer que en estos momentos no podemos hablar de una comunicación como un proceso unidireccional, sino multidireccional, que no solamente ofrece información y conocimiento, sino también experiencias a las diferentes audiencias, que es un proceso que ya no es rígido, que no es 100% calculado, del cual no tenemos totalmente el control como entidades, sino que debemos establecer procesos de comunicación vinculantes que nos permitan escuchar a otros y atender esas necesidades a través de la escucha. En materia de comunicaciones, salirse de la caja y desarchivar la comunicación también es ampliar ese espectro que tenemos de lo que conocemos como comunicación y romper con esos paradigmas y conceptos de las únicas audiencias de interés de los archivos. Creo que es algo que he mencionado, también lo mencioné anteriormente y lo mencioné en las clases del diplomado, y es que tenemos unas audiencias diversas y los procesos de comunicación no pueden ser únicos para esas audiencias diversas, y el acceso a la información que ofrecen los archivos tampoco puede ser único para una audiencia que reconocemos como una audiencia diversa, que tenemos unas audiencias ganadas y unas audiencias a las que tenemos que, como lo manifestaba Joaquín y como lo reiteró Carlos, ir a buscar, llegar a ellas, no pretender que ellas lleguen a nosotros. Esas audiencias cautivas hay que mantenerlas, pero nuestro reto es ir a esas otras audiencias y entender que los archivos tenemos que pensar y trabajar en cómo llamar, captar y cautivar la atención de esas audiencias hacia los archivos. Él mencionaba algo importante, no voy a alcanzar a hablar en 5 minutos de todo lo que dijo, pero que el ciudadano hoy se pierde. Pero también posteriormente decía que no solo el ciudadano se pierde, sino el conocimiento que se está acumulando en los archivos también y que se está salvaguardando en los archivos también se está perdiendo. Y ese es otro gran reto que tenemos que enfrentar, no solo desde comunicaciones, sino desde todas las disciplinas que hoy trabajan e intervienen en los archivos. Y fíjense que también mencionó algo que yo lo quiero decir en otras palabras, y es que la riqueza documental que salvaguardamos en los archivos no es suficiente a la hora de comunicar y difundir. O sea, no podemos creer que es que la riqueza es tan maravillosa y tan fantástica porque nosotros estamos dentro de los archivos y reconocemos esa importancia, que es lo único y es suficiente a la hora de hacer procesos de difusión. Eso no es lo único, y hay que pensar en cómo transformar esa riqueza para que eso que vemos nosotros, que amamos los archivos, que trabajamos en los archivos, también lo vea un ciudadano de a pie, un ciudadano cualquiera que jamás ha tenido una interacción con los archivos y que muy seguramente sí ha tenido una interacción con las bibliotecas, que debemos adaptarnos también, y ese es otro reto, a las nuevas tecnologías, pero también a las nuevas necesidades y a los nuevos intereses de las audiencias. No podemos seguir pensando en que la gente necesita lo mismo de hace 10 años, hace 20 años, hace 40 años. Y que no se trata solo de lo que yo como entidad quiero decir, sino de lo que otros quieren y necesitan escuchar y conocer. Eso. Pues muy bien, muchísimas gracias, Dania. Creo que con esto más o menos estamos en punto de finalizar. En todo caso, no sé si, Marco, hay desde el público asistente, ¿hay algún elemento, alguna referencia que te parezca que vale la pena ponderar? Aquí nos pone una de
los mensajes o los archivos no es que las personas no quieran entrar, es que en la gran mayoría de los inmuebles que contienen archivos no hay acceso al público, dice Berta Inés Juárez. O Margarita Ivonel Roel dice, existen muchos estereotipos hacia archivos y bibliotecas, pues si en archivos aparecen trabajadores con mandil, en bibliotecas aparece la vieja renferecista solterona. Tiene bastante razón también. Y bueno, profesor Zapata, un saludo a los algoritmos que tienen muchos ciudadanos, incluso no son archivos así de ordenados. Muchas veces les viene a la memoria una imagen de archivos desordenados, ¿cierto? No sé si a alguno de ustedes, ya para rematar, quiere hacer alguna red. ¿Ha quedado algo que quiere decir a cualquier precio? Si es así, abro 5 minutos por si les queda algo, una espinita clavada que quieren soltar antes de dejarlo. Yo, si me permiten, felicitar la presentación que ha hecho Carlos Zapata. La encuentro muy acertada, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha planteado. Y solamente estirar un poco del hilo. Nosotros cuando recibimos pues, en nuestro archivo las visitas guiadas que le ofrecemos a las diferentes escuelas, institutos, a muchachos, una de las preguntas que hacemos al empezar la sesión es esta. Le decimos, por un lado, ¿cuántos de ustedes han visitado nunca una biblioteca? Y creo que el 99% de las manos se levantan, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han visitado nunca un museo? Entonces, quizás aquí hay unas cuantas menos, ¿no? El 80%, ¿no? Y la última pregunta que les hacemos es, ¿cuántos de ustedes han visitado nunca un archivo? Ninguna mano se levanta. Aquí debemos reconocer que los archiveros y los archivos tenemos un problema, no las bibliotecas y los museos, sino los archivos tenemos un problema. Y si no somos capaces de afrontarlo, pues lo seguiremos teniendo, ¿no? Nada, muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Gracias, Joaquín. ¿Alguno de ustedes más quiere comentar algo? Sí, yo quiero comentar algo que me parece muy valioso de la mesa anterior, y es el involucramiento de las comunidades y cómo cuando logran cautivarlas, se desarrollan estrategias alrededor del archivo. Eso nos hace falta mucho en América Latina, por razones culturales seguramente, pero ahí tenemos que hacer un trabajo en donde necesitamos apoyo de otras disciplinas y de otras profesiones. Las que estamos aquí involucradas, que somos ya de por sí multidisciplinarias, pero otras con las que tenemos que empezar a tener contactos también. Entonces, esa atracción, ese poder de atracción del archivo es como latente, está como dormido. Y cuando yo escuchaba las experiencias de Joaquín, de Jordi, de Javier, decía, sí se puede, pero tenemos que movilizarlos. Y quienes nos debemos movilizar somos nosotros hacia el ciudadano. Porque él está buscando ese norte y no encuentra quien le dé ese hilo, como decía Joaquín, para que pueda llegar. Gracias, Carlos. Dania y María Fernanda, si queréis hacer una última apunte, porque veo que Dania sobre todo se ha quedado con ganas de decir algo más, y María Fernanda seguro que también. Tenéis también el último minuto de gloria, por favor. Dania, adelante, cuando quieras. Y yo le estaba dando la palabra a Fernanda, que la había abriendo el micrófono. Pues venga, pues María Fernanda, adelante. Es que no estoy en tiempo real. Nada más, pues para mí comentarles que fue un placer compartir todos los días en estos tipos de eventos. Se aprende más, las experiencias creo que es de lo más que podemos aprender. Y lo que nos compartieron hoy nuestros compañeros de SPAC, de verdad que fue muy ilustrativo. Son retos que tenemos que retomar, ¿no? Y que es la manera de que podemos ir aprendiendo a partir de las experiencias. Creo que esa es una de las maneras que los que estamos en estos temas de difusión es como más podemos ir aportando, ¿no? A lo que es las metodologías y poder ir haciendo que haya más formal el tema de la difusión desde puntos más académicos. Y en mi caso creo que nos debemos ir con un mensaje de esperanza, porque creo que estos escenarios que hemos discutido hoy hace unos años eran impensables, escenarios de difusión, de comunicación, de interacción con comunidades, de lograr esa diversidad vinculante, y creo que nos debemos ir con el mensaje que, reitero, lo había mencionado ya Carlos, sí se puede trabajar en los archivos vinculando, sí se puede hacer procesos de difusión,
con diferentes disciplinas, con diferentes comunidades, asumiendo nuevos retos, si es posible. Antes hablábamos mucho de Sinergia ALA como una de esas iniciativas exitosas para hacer procesos de comunicación y difusión en los archivos, y hoy podemos ver que hay muchas otras que pueden enriquecer este ejercicio, y ese es el mensaje con el que quisiera que nos fuéramos. Sí se puede, y tenemos muchos retos sin duda alguna, pero es posible avanzar en estos procesos de comunicación de los archivos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Agradezco pues a Joaquim, a Jordi, a Xavier, a Carlos, a Dania y a María Fernanda. Un grandísimo placer. Ha sido una hora y media intensísima, pero que se nos ha hecho corta, y que, bueno, esta actividad del Grupo de Dinamización Cultural de los Archivos del ALA cumple con este objetivo de celebrar este Día Mundial de la Diversidad Cultural, y esperemos que cada uno de estos temas podamos ir desarrollándolos o en cursos o en otras actividades, porque realmente nos hemos quedado un poco con ganas de conocer más sobre todos estos temas. Muchísimas gracias, y también gracias especiales a Marco Enríquez, como siempre, secretario ejecutivo del ALA, siempre tan atento y siempre tan, digamos, planificador y estructurado en todos los temas. Muchísimas gracias, y a estas más de 150 personas, pues gracias por asistir. Esperemos que se hayan llevado estos mensajes de esperanza también, de objetividad y de realidad, pero también de esperanza y de que hay un futuro para los archivos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Chao.